Bueno, antes de que se cortara la grabación, solamente les estaba llamando la atención sobre la cantidad de energía requerida en promedio, digamos, en general, para el metabolismo diario de una persona. Especialmente les llamaba la atención en torno al máximo de consumo energético que se da en la juventud, especialmente entre los 15 y los 18 años. Y les estaba señalando que este consumo va de entre 2.500 a 3.000 kilocalorías diarias. Por supuesto, este número, este valor depende del tipo de actividad física que realiza una persona. Por supuesto, una persona que realiza actividad deportiva, deporte de alto rendimiento, entonces va a requerir un consumo mucho mayor de energía, a lo mejor hasta 4.000 kilocalorías por día. Eso va a depender, como digo, de su actividad física. Y solamente les llamaba la atención también sobre la diferencia en la unidad de medida. Aquí estamos hablando de 2.500 o 3.000 kilocalorías, y cuando decimos kilocalorías estamos hablando de 1.000 calorías. En contraste con la cantidad de energía disponible en, en un gramo de carbohidratos, por ejemplo, tenemos 4 calorías. Por lo tanto, si es que tuviéramos, por ejemplo, por poner un número redondo y fácil, si dijéramos 1.000 gramos de carbohidratos, es decir, 1 kilo de carbohidratos, entonces ahí tendríamos 4.000 calorías. Estaríamos hablando de 4 kilocalorías, si es que ese fuera el caso. Bueno, y para finalizar, entonces, tener muy presente la relevancia o la importancia de lo que significa desarrollar dietas saludables, teniendo presente estos dos criterios: el hecho de que sea una dieta completa porque incluye todos los nutrientes esenciales, y sea una dieta equilibrada porque contiene una proporción adecuada de cada nutriente. Hay distintas maneras, distintos modelos nutricionales que representan de un modo más o menos estándar, más o menos promedio, podríamos decir, lo que correspondería a una dieta equilibrada. Y eso es más o menos lo que vemos en este esquema a la derecha, donde la proporción, ¿cierto?, del círculo también equivale a una proporción de los nutrientes más o menos requeridos por una dieta equilibrada. En el caso de una persona, entre comillas, normal, es decir, una persona que no tiene una alta demanda energética porque, por ejemplo, realiza actividad física de alto nivel. Y entonces, con un modelo como este, podemos tener una visión más o menos general de qué forma organizar justamente una dieta saludable. Por supuesto, los alimentos en general contienen múltiples nutrientes, diversos tipos de nutrientes. Por eso, por ejemplo, en el caso del grupo 6, que aquí aparece mencionado, en esta sección del círculo, el grupo 6 está compuesto por alimentos que son fundamentalmente frutas frescas. Y la descripción nos dice que los nutrientes que uno encuentra aquí son principalmente vitaminas y minerales. Pero el hecho de que sea principalmente vitaminas y minerales no quiere decir que no tengan también otros nutrientes. Entonces, por supuesto, cuando estamos ingiriendo algunos de estos alimentos, estamos ingiriendo de manera una proporción importante de vitaminas y de minerales, pero sin duda también vamos a encontrar en ellos en menor proporción glúcidos o lípidos, y por supuesto una gran cantidad de agua también. Y lo mismo respecto de cualquier otro alimento que consideremos. En general, los nutrientes van a estar presentes en la gran mayoría, digamos, todos los nutrientes van a estar presentes en la gran mayoría de los alimentos, pero algunos alimentos se caracterizan por tener una mayor abundancia de cierto tipo de nutrientes.
Y eso nos permite entonces organizar, ¿cierto?, la dieta en función de ciertos tipos de alimentos, de ciertos grupos de alimentos. Y estos grupos de alimentos se distinguen básicamente por cuál es la función que cumplen en términos nutricionales. Algunos nos van a proporcionar principalmente nutrientes a partir de los cuales obtenemos energía. Entonces estamos hablando de carbohidratos y de lípidos, fundamentalmente. Y eso es lo que aparece aquí representado en el grupo 1 y en el grupo 2, ¿cierto? Alimentos que principalmente contienen carbohidratos, o también llamados glúcidos. Entre otros, por ejemplo, el pan, las papas, el azúcar, etc. Y también en el grupo 2, pero en el grupo 2 encontramos algunos alimentos que principalmente nos aportan lípidos, como la mantequilla, el aceite. Y vemos que el modelo muestra que en el caso de los carbohidratos, el consumo en un caso de una dieta equilibrada es significativamente mayor que la cantidad de alimentos que consumimos del grupo 2, en este caso asociados a los lípidos. Así es que de esta manera entonces el modelo nos está indicando cuando construyamos, cuando pensemos, cuando organicemos o cuando nos alimentemos con una dieta que sea lo más equilibrada posible, tenemos que tener en mente esta distribución, ¿cierto?, de los tipos de alimentos en términos de la función nutricional que desempeñan. Si ustedes se fijan, prácticamente la mitad del círculo nutricional, en este caso, está conformado especialmente por frutas y verduras. Estamos hablando de los grupos 5 y 6 que aparecen allí con fondo verde. Hortalizas, verduras, frutas frescas. Ojalá la mitad de nuestra dieta estuviera compuesta por este tipo de alimentos que fundamentalmente nos van a proporcionar vitaminas y minerales. Eso no quiere decir que debamos solo alimentarnos de frutas y verduras, porque si hiciéramos eso, entonces habría un desbalance en los componentes nutricionales que incorporamos al organismo. Otra manera relativamente tradicional de presentar o de organizar estas dietas es mediante una estructura piramidal que la verdad es que ya no se utiliza con mucha frecuencia, pero puede darnos alguna orientación en torno a cómo se distribuye nuestra dieta, cuán cerca o cuán lejos estamos de tener una dieta saludable. Les voy a dejar esta pirámide, digamos, en blanco, porque puede ser una pregunta interesante que ustedes se hagan a sí mismas y evalúen cómo está, qué tan variada está siendo su alimentación, si acaso la consideran o no saludable y por qué, en función de lo que acabamos de revisar. Y para eso entonces lo que hay que hacer simplemente es organizar, por ejemplo, en esta pirámide, los alimentos que consumimos en mayor cantidad a los alimentos que consumimos en menor o poca cantidad. Y tratando de identificar entonces, o hacer una lectura después de que hayamos hecho esta revisión personal, ¿cierto? Hacer una lectura en términos de cuán equilibrada está la dieta que estamos llevando actualmente. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Gracias, Daniela. Gracias, Dana. Ok, Karina. Bueno, entonces, con estas ideas vamos a dar por terminado las temáticas de la unidad 2. Por supuesto, solo hemos hecho una revisión, yo diría, bastante general de algunos de los sistemas del cuerpo humano, de
de sus funciones principales y de las relaciones que podemos reconocer entre ellas, digamos, entre las funciones de los distintos sistemas, y también algo acerca de la estructura de órganos que conforman cada sistema. Y esto a la luz de, por supuesto, llevar o lograr un buen estado de salud, tanto desde el punto de vista nutricional como desde el punto de vista del funcionamiento del cuerpo en general, de cada uno de sus sistemas. Y esto es lo que espero que podamos recoger en la evaluación de la unidad, que es la que les quiero presentar a continuación. Ustedes van a encontrar al final de la programación de la unidad 2, dice aquí, evaluación de la unidad 2, vamos a ver, luego de la clase, ustedes van a encontrar aquí un enlace, un link a un archivo que yo se los voy a mostrar ahora, que dice evaluación de la unidad 2, inscripción de grupos. Como les dije, va a ser un trabajo grupal y el ejercicio parte inscribiéndose, ¿ya? Ya les voy a contar por qué razón. Y si bien yo había pensado originalmente que la entrega de este trabajo ya podría ser para la próxima semana, finalmente decidí que era conveniente tener una entrega preliminar, y para eso entonces vamos a encontrar dos plazos. La evaluación básicamente consiste en la elaboración de un producto. Ese producto es un registro de audio, es decir, una grabación. Pero no es una grabación, digamos, que ustedes definan de manera autónoma o independiente, sino que tienen que cumplir ciertas condiciones. Y para eso entonces es que puede ser provechoso que primero partan por la elaboración de un breve guión de lo que van a grabar, justamente. Es decir, un texto en el cual ustedes anotan o puntean básicamente las ideas básicas que van a comentar en la grabación. Y entonces he considerado un plazo para el próximo lunes, en el cual podrían ustedes, si quieren, porque va a ser opcional, hacer entrega de un guión que yo pueda retroalimentar antes de que ustedes hagan la grabación propiamente tal. El plazo para ese ejercicio va a ser el lunes hasta las 16:40, es decir, van a tener disponible la primera parte de la clase para trabajar en el guión, para terminar el guión si es que no lo han podido terminar. Y luego me lo envían los que quieran porque va a ser opcional, y finalmente yo los retroalimento para que puedan proceder a la segunda parte del ejercicio, que es la grabación propiamente tal, y eso va a tener un plazo adicional hasta el 17, hasta el lunes 17. Les voy a pedir que luego entreguen sus productos a través de buzones en el aula virtual, así que cuando llegue el momento van a estar aquí habilitados los enlaces para que puedan hacer entrega del producto o de los documentos. Por supuesto, ahora les voy a contar de qué se trata la evaluación, cuáles son las condiciones, cuántas personas, etc. ¿Ya? Así es que vamos a ello. El link que va a aparecer va a conducirlos a este documento, a este archivo compartido. El propósito de la evaluación es, por supuesto, evaluar la capacidad de las estudiantes para comunicar descripciones o explicaciones precisas e informadas acerca de algunas características o funciones de órganos o sistemas del cuerpo humano, utilizando un lenguaje claro y comprensible, incorporando conceptos científicos relativos a dichos sistemas, a sus necesidades o alguna enfermedad que pueda afectarlos. Como les decía, entonces el formato de la evaluación será un producto del tipo de audio digital, en cualquier formato digital que puedan conseguir. La duración es bien breve, bien acotado, entre 3 y 4 minutos pueden, digamos, la grabación debiera ceñirse a este margen, de 3 a 4 minutos. Y la modalidad es en grupos, o parejas y grupos de 3 estudiantes. Esto porque quisiera que puedan
tener un diálogo, tener una conversación en torno a la temática que les toque desarrollar, y por lo tanto como mínimo tienen que ser 2 para que pueda haber ese diálogo, y como máximo 3 porque tampoco se trata de un trabajo muy complicado o muy extenso, y por lo tanto me parece que más de 3 personas sería, que abundaría la cantidad de personas necesarias para realizar un ejercicio como este, ¿ya? Y por esa razón entonces no estoy disponible para aceptar trabajos individuales, así es que hagan el mayor esfuerzo para contactarse con su compañera o con sus compañeros si es que es necesario para armar una pareja o armar un grupo de 3 para desarrollar el ejercicio, y por lo mismo entonces no voy a responder porque no le voy a poner atención a la pregunta si acaso pueden ser 4 en el grupo, por ejemplo, ¿ya? 2 o 3, esa será la condición. Y el ejercicio responde a un único ítem, a una única tarea, ¿ya? Y esa tarea, como les decía, a modo de síntesis, elaboren una respuesta para atender a la inquietud de un estudiante ficticio de sexto básico que plantea una de las siguientes preguntas. Lo digo de esa forma porque ustedes van a ver en la tabla a continuación que hay una serie de opciones, y en realidad hay 10 opciones. A modo de contexto, podemos decir, podemos imaginarnos que lo que vamos a hacer es responder o tratar de aclarar la duda de un estudiante. Entonces, situándose en esa posición, nosotros escucharíamos algo así como: profesora, tengo una duda, ¿me podría decir cómo se relacionan los glúcidos con los sistemas del cuerpo humano? Y entonces ustedes como profesoras le van a responder a este estudiante ficticio que les formuló esta duda. ¿Bajo qué condiciones espero que elaboren la respuesta? En este caso, en el caso de la pregunta 1, tienen que, primera condición, definir glúcidos, partir por ahí. Segunda condición, explicar de manera general la relación que hay entre los glúcidos y los sistemas del cuerpo humano. Y tercera condición es que desarrollen algún ejemplo concreto, ejemplificar la relación en algún caso concreto del funcionamiento de un órgano o de un sistema en particular. Espero entonces que su respuesta, lo que quede grabado, por lo menos desarrolle estas 3 condiciones, ¿ya? Y luego, bueno, hay 10 ítems o 10 preguntas que son más o menos equivalentes. Como el trabajo va a ser grupal, entonces cada grupo tendrá que escoger una única pregunta, y como espero que no se repitan demasiado los temas, entonces hay 2 cupos para seleccionar cada pregunta. Lo único que les voy a pedir que hagan entonces es que como grupo anoten sus nombres junto a la pregunta que hayan seleccionado para responder. Cuando yo publique el archivo que va a estar en el aula virtual, ustedes ingresan y se anotan en aquel cupo que les interesa para desarrollar la tarea. De la pregunta 1 a la pregunta 6 son todas análogas: cómo se relaciona la energía de los alimentos con los sistemas del cuerpo humano, cómo se relacionan las sustancias minerales con los sistemas del cuerpo humano, etc. Cada pregunta tiene sus respectivas condiciones para que las tengan presentes. Y luego de la pregunta 7 a la 10 cambian el sentido, porque aquí el contexto de la pregunta del estudiante es acerca de un ejemplo de cómo una enfermedad puede afectar, por ejemplo, al aparato locomotor, o al sistema respiratorio, o al sistema digestivo, dependiendo de cuál sea la opción que tomen, ¿ya? En el caso de la pregunta 7, profesora, por favor, tengo una duda, dígame, ¿me podría señalar un ejemplo de cómo una enfermedad puede afectar al aparato locomotor? Y entonces ustedes como grupo le responden a esa estudiante o a ese estudiante señalándole el nombre de una enfermedad específica, el nombre médico, la denominación médica de la enfermedad que van a estudiar, primera condición.
¿En qué consiste, qué caracteriza esa enfermedad, qué cuadro clínico, qué síntomas se manifiestan, cuánto dura, es crónica, no es crónica, es infecciosa, no es infecciosa, etcétera? Segunda condición. Y tercera condición, un ejemplo de efectos concretos de la enfermedad que se reconocen en el funcionamiento de un órgano del aparato locomotor o del aparato locomotor en su conjunto. Esto es lo que tendría que hacer el grupo que selecciona la pregunta 7, por ejemplo. Y así también de la 8, la 9 o la 10. Entonces, cada grupo solamente se anota frente a una pregunta y esa es la pregunta que va a servirles para desarrollar la tarea. También puede servirnos que nos imaginemos que estamos en el proceso de elaboración de un podcast. No sé si han escuchado hablar del concepto podcast, que es muy utilizado actualmente. María dice que sí. Claro, si nos resulta, por ejemplo, un buen registro de calidad en términos de calidad de audio, pero también en calidad de contenido, y logramos tener un conjunto de 10, 12, 20 cápsulas de audio de 3 minutos, y cada cápsula de audio aborda esta temática, por ejemplo, la relación entre un nutriente y los sistemas del cuerpo humano, la relación entre una enfermedad y algún sistema del cuerpo humano. Perfectamente bien podría servirnos eso para poner un canal de podcast. Esto es algo así como una radio digital, ¿cierto? Que uno puede colocar en plataformas que están en internet, algunas gratuitas, otras son de pago, y eventualmente uno puede tener auditores que les interesa estos temas. A lo mejor son nuestros propios estudiantes, a lo mejor podríamos tener un canal de podcast en el cual nuestros estudiantes pueden ir escuchando en estas cápsulas breves algunas ideas claves en torno a estas preguntas que estamos haciendo, que básicamente tienen que ver con nutrición y sistemas del cuerpo humano, o enfermedad y sistemas del cuerpo humano. Así que eso podría servirnos como una imagen de qué es el tipo de producto que vamos a elaborar, porque una grabación de audio, digamos, ¿dónde se usa eso? Pues la verdad es que hoy día se usa harto. Las radios tienen podcast, hay personas comunes y corrientes que tienen podcast en Spotify, por ejemplo, y uno encuentra podcast sobre salud, podcast sobre filosofía, podcast sobre historia, sobre política, etc. Así es que aquí hay un recurso que vamos a tratar de aprovechar en ese sentido. Así que para responderle a Anaís, en este caso el producto final es solamente audio, ya no hay video. Pero sí hay algunas condiciones, porque luego están, por supuesto, los indicadores de evaluación. Ustedes van a ver ahí con mayor detalle cuáles son los indicadores, muy parecidos a los indicadores de la evaluación anterior en algunas respuestas, pero hay otros que son propios de este tipo de recurso. Entonces, por ejemplo, bueno, una cuestión que agregué con más detalle, pero que es simplemente una formalidad, que al finalizar la grabación ustedes puedan declarar, puedan decir en la grabación de dónde obtuvieron la información que están comunicando, ¿ya? Para que se entienda que hay una fuente que está detrás que a ustedes les sirvió para basarse en la elaboración del contenido. Y un par de condiciones que no son propiamente criterios de evaluación, sino que condiciones globales, porque si no se cumplen, entonces van a verse afectados en la puntuación final, ¿ya? Estas condiciones son, una, que en el audio se reconocen las voces de todos los integrantes del grupo. Si son 3 personas, entonces espero poder reconocer a las 3 personas que están hablando ahí, y no simplemente que hable una y los otros 2 del grupo apoyaron desde lejos, o en la parte técnica, digamos, sino que todos se involucran en la grabación directamente. Y bueno, y la otra condición es que el registro se atenga a la duración señalada de entre 3 y 4 minutos. Si se cumplen estas condiciones, no hay ningún problema y la puntuación total no se ve afectada. Pero si no se cumplen, entonces hay un factor de corrección, y eso significa que la puntuación total se reduce un 50% en cada caso, para que estén bien atentas a cumplir con esas dos condiciones. Y luego, bueno, vamos también a complementar la nota final del trabajo con una coevaluación grupal. Ahí están los indicadores de coevaluación.
llegado el momento yo les voy a compartir un formulario para que ustedes hagan la coevaluación y entonces podamos obtener la calificación final del ejercicio. Me salté aquí una parte porque quería decirles ahora, bueno, hasta aquí alguna pregunta. Yo, profe, Sí, dígame. entonces es solo un audio, Solo un no, audio. no un PPT, nada de eso. No, nada de eso. Ya, gracias. Entonces, la tarea sería seleccionar solo una de las preguntas que vienen en esta tabla y anotar sus nombres para tomar uno de los 2 cupos disponibles en cada caso. Eso sería, cada grupo se anota en alguno de estos recuadros. No, Araceli, yo diría que no es una entrevista. Simplemente ustedes en la grabación dan respuesta a la pregunta que gatilla el problema, que es la que ustedes seleccionan, y esa respuesta es una respuesta informativa. Podría ser un diálogo, sí, porque son 3 personas que están grabando la respuesta en conjunto, pensando, las 3 profesoras le responden a la estudiante. Entonces, podría perfectamente bien darse un diálogo entre entre las 3 profesoras para ir dando cuenta de las 3 condiciones que yo les pido que por lo menos contemplen en su respuesta. Pero no piensen en una entrevista a un especialista o algo por el estilo, porque no hay más preguntas. Hay una pregunta que es la que gatilla una respuesta, y esa respuesta es completa en la medida en que cumple con estas 3 condiciones que yo les acabo de, o sea, que les señalé o que van a encontrar en cada uno de los ítems para elegir. Y entonces hay un ejercicio preliminar opcional, que es el que yo les mencioné antes, que consiste en la elaboración de un guión, hacer entrega previa de un guión resumido del contenido de la grabación en formato de texto, para recibir retroalimentación acerca de los elementos que ustedes esperan comunicar en la grabación. Para eso hay un pequeño formato que van a poder descargar para que se tengan una idea de cómo sería el guión. Y este documento también va a estar ahí enlazado en el aula virtual. Básicamente entonces es una página, no más que eso, muy breve, es un texto resumido, por lo tanto no hay que detallar todo lo que van a decir en la grabación. La grabación es breve, pero de todos modos en 3 minutos cabe harta información. Entonces, lo primero que tendrían que hacer aquí es identificar sus nombres en relación con las voces que van a ir quedando grabadas. Por supuesto, aquí yo hice un ejemplo, así es que pueden ir modificando eso, el orden, la cantidad, lo que sea. Y el guión propiamente entonces nos dice qué es lo que vamos a señalar, qué es lo que vamos a comunicar al inicio de nuestra grabación, qué es lo que vamos a comunicar en el desarrollo y qué es lo que vamos a comunicar en el cierre. Al inicio, yo coloqué aquí un ejemplo de cómo me imagino que puede partir una grabación de esta forma. La primera voz grabada, ¿cierto? Dice: hola, somos Javiera, Valentina y Manuela. Somos futuras profesoras de Educación General Básica y hoy vamos a hablar acerca de, bueno, básicamente el tema que les corresponda según la pregunta que ustedes seleccionan. Por ejemplo, vamos a hablar del aparato locomotor. Y entonces, en el desarrollo, ustedes introducen este desarrollo a partir de la pregunta del estudiante. En este caso, la segunda voz, por ejemplo, otra de ustedes dice: bueno, un estudiante de sexto básico nos preguntó cómo se relacionan los glúcidos con los sistemas del cuerpo humano, por ejemplo. Y entonces la tercera voz va a decir: bueno, los glúcidos son tal cosa, desarrolla la condición 1 que estaba señalada en la pauta. Y ahora la voz 1 a continuación sigue hablando después de la relación entre los glúcidos y los sistemas del cuerpo, y la voz 2 complementa eso con un ejemplo, etc. Esto es solamente una manera, una proposición. Pueden ustedes modificarlo, pueden agregar más voces, más intercambio, pueden generar un diálogo, como decía Araceli, para que finalmente puedan darle un cierre a la grabación, señalando que han llegado al final de la comunicación y, por supuesto, explicitar
de dónde provino parte de la información que comentaron, señalando su fuente, dando las gracias y despidiéndose. Esto sería, diría yo, un breve guión resumen de lo que va a ser su grabación. Lo que yo puedo hacer entonces es retroalimentar este guión para darles alguna orientación o para sugerirles alguna corrección si fuera necesario, antes de que hagan la grabación propiamente tal. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo bien. Ya, qué bueno, gracias. Gracias también Javiera, Belén, si está todo claro. Súper, Karina, gracias. Ya, me alegro también, Dana, Daniela, que esté todo claro. Entonces, como les digo, está todo disponible en el aula virtual, salvo el documento con la tabla para anotar los grupos. Entonces, lo que yo voy a hacer justamente es ahora mismo publicar el enlace para que ustedes puedan inscribir sus grupos en esta tabla. El enlace va a estar disponible en la última casilla, ¿cierto?, de la fecha de hoy, 6 de mayo, donde dice ver evaluación de la unidad 2. Aquí va, ese texto se va a convertir en un enlace para que accedan al documento compartido e inscriban sus grupos. ¿De acuerdo, Araceli? Ok. Bueno, eso es todo de mi parte. ¿Alguna última pregunta, comentario? Estamos terminando entonces. Que tengan, bueno, una muy buena final de jornada, un muy buen fin de semana y mucha suerte con el trabajo, que igual vamos a estar revisando en lo que viene, ¿ya? Cuídense mucho. Ánimo con todo. Chao.